Llegamos. 18 horas, 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde de este viernes 14 de noviembre, que lo estábamos esperando, lo estabas esperando. ¿Por qué? Porque el viernes pasado, obviamente por razones laborales, no pudimos estar acompañándote aquí en Locos por el CW, pero hoy sí, y como lo prometimos, tenemos una charla con a ver, ¿cómo lo podemos denominar? Voy a hablar en primera persona, no voy a meter a otra gente. Un señor, ¿sí? Pero un señor que es medio raro. ¿Raro en qué sentido? Porque no sé si conoces los transistores, las plaquetas de... Bueno, si vos ves un transistor caminando por la calle, y capaz que sea el caballero con el cual vamos a charlar en segunditos, en un minuto, hago una pequeña previa, como siempre, en esto que es Locos por el CW, como te dije, sí, una propuesta del GUCW, del Grupo Uranio de Telegrafía, que son charlas, no me gusta llamarle entrevistas porque no tengo la capacidad para eso. Una persona fantástica. Si vos ves un transistor caminando, una plaqueta, ¿sí? Caminando, es la persona que ya la tengo en línea ahí y ahora te la voy a presentar, aunque ya por las redes sabes de quién se trata. Desde Bursaco, provincia de Buenos Aires, allá por el 1975, así que cuando salga ahora, que no se me haga el jovencito, porque si en el 1975 obtuvo su primer licencia, L8 Delta Uniform Mike, si no mal recuerdo, y no es vamos a hablar en criollo, no es un pendejo. Luego, allá por el 95, allí nos va a contar él, recíbale el Lima Whisky 3 actual, Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima. Él nos va a contar por qué. Fanático del CW, loco por el CW, loco por la radioficción, loco por la experimentación, loco por el QRP. Tal es así, que si vos lo querés ubicar por Facebook, si por ahí le querés preguntar, che, ¿cómo se suelda esto? ¿Cómo? Lo tenés que buscar como Willow QRPero. Escuchá esto, Willow QRPero. Así que te lo pinta en persona, lo loco que es este muchacho, que tengo el gusto de compartir esta charla en este viernes 14 de noviembre. Para mí un placer, un honor, porque entre otras cosas, ya vamos a contar, o él va a contar otras cosas, pero entre otras cosas, vos decís, ponés en Google, hacelo ahora, si estás ahí en la PC, ponés GACW7 Eco, y te va a aparecer, GACW7 Eco, pero al lado te va a aparecer Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima. ¿Por qué? Te lo va a contar él. Estimado Willow, Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima, un gusto tenerte aquí con nosotros. Salud la barra, muchas gracias Gaby por la invitación, por mantener la llama del CW ardiendo, y lo bueno de poder encontrarnos con viejos amigos, sea en directo o después en la grabación en YouTube. Yo estaba pensando un poco cómo surge todo esto, y es una historia de vida, son muchos años, tengo 64 hasta este momento, y arranqué muy, muy chico. Yo siempre digo que tuve una ventaja. Yo descubrí mi vocación por la electrónica a muy temprana edad. En esa época, yo cuando entré al industrial, el industrial tenía 3 ramas, ¿no? Química, electromecánica y electrónica. Yo entré para hacer electrónica. Era época de la looping y todos esos aparatitos pequeños que tanto disfrutábamos.
Yo me acuerdo, tenía un compañero mío que en tercer año, cuando ya terminamos tercer año, se preguntaba, uy, ¿qué hago? ¿Química, electromecánica, electrónica? Además, sí, me voy a química que van todas las pibas. Años después lo vuelvo a encontrar y era abogado. Así que una vocación bárbara. Yo, Sí. por suerte, de chico, ya me incliné por la electrónica. ¿Cómo nace el gusto, la pasión por la electrónica? En mi casa había un libro de hojas grandes de la editorial Hobby que se llamaba El hobby de la radio, de Darío Callen. Después hubo una segunda edición con tamaño libro más chiquito, pero ya no era lo mismo. Este libro te explicaba, te dibujaba una antena, un diodo, un auricular y masa. Y te decía, ahí vas a escuchar todas las estaciones juntas. Después te ponía una bobina y un capacitor variable. Y te decía, ahora podés sintonizar las emisoras. O sea, con cosas muy, muy simples, muy paso a paso, te iba enseñando cómo hacer desde un diodo con un auricular a una radio galena Exactamente. con todas las de la ley, ¿no? Con sintonía y bien como corresponde. Después, un tío mío, el hermano de mi papá, como vio que yo andaba jorobando con ese libro y con algunos experimentos que había hecho, yo tendría para ese entonces 10 años, ponele 10, 11, no más, me regala un jueguito que estaba de moda en esa época que se llamaba El Ingeniero de Philips, que tenía un cartón con agujeritos y vos ponías unos resortitos, esos resortitos agarraban unas resistencias, se usaba con unas pilas chatas que se llamaban Leclanché, de 4,5 volts, se ponían 2 pilas en serie, y te traía un capacitor variable, una bobina, un par de transistores, un auricular, un foquito. Entonces ibas haciendo cositas. La primera radio, que era de radiofrecuencia sintonizada, con ese bichito. Y bueno, y así de a poco iba leyendo lo que estaba a mano, ¿no? Para aprender un poquitito más de eso que tanto me empezaba a gustar, que era la electrónica. Para ese entonces, mi viejo, que era jubilado, a los 12 años más o menos, me hace el mejor regalo de la vida. El viejo había ido por todas las casas de radio, reparación, buscando los chasis que no servían más, y me regaló una caja entera llena de radios viejas. Transformadores, valvulitas, parlantes, diales. No me lo olvido más. Mirá el trabajo que se tomó, ¿no? Sí, sí. Eso que no tenía valor económico, pero sí un valor sentimental tremendo, ¿no? Indudablemente, Willow, ya sí. Tu papá ya estaba convencido de que vos no tenías remedio. O sea, que vos ibas para ese lado y no había vuelta atrás. Antes había empezado con la química. Ajá. Hasta que hice un par de explosiones en mi pieza y me prohibieron terminantemente tocar nada. Ya era curioso, ¿viste? Yo tendría 6, 7 años, iba a primer grado o a segundo grado y sabía que el H2SO4 era el ácido sulfúrico, ¿viste? Esas cosas de locura, ¿no? De curiosidad extrema. Pero después me pudo más la electrónica. Y el tema, después comunicaciones, surge por un aparatito que había, no sé si te acordás de la época, se llamaba Daxon Radio. Sí. Quedaba ahí por Cangallo y Paraná, me parece, no me acuerdo. Que era un transmisorcito, que era una 6AQ5 oscilando y una 6AB corta 6, un triodito, amplificando el micrófono. Vos ese aparatito lo sintonizabas sobre una emisora de AM, que podía estar en tu casa o molestando al vecino. A veces el vecino ponía la radio fuerte y le sintonizaba la portadora encima para callarlo. Ese fue mi primer encuentro con lo que es la transmisión, ¿no? La transmisión de señales.
Después, más adelante, hice ese aparato, pero con esteroides. O sea, tenía una 6BQ5 oscilando, una 6DQ6 a la salida y modulada en pantalla con una 6B6, me parece, una valvulita así de 8 patas. Y el reactor era una reactancia de tubo fluorescente de 40 watts. ¿Te acordás las viejas reactancias? Sí, sí. Andás a ver qué impedancia tendría eso, Dios solamente lo sabe. Y la antena era un piolín, o sea, un hilo de alambre galvanizado, que iba desde un pino que yo tenía, aislado lógicamente, hasta un gallinero. Y ahí en el medio, enroscado un cablecito unipolar, que iba a un capacitor a la placa de la válvula. O sea, todo en caliente. Eso tenía radiofrecuencia por todos lados. Y bueno, en esa época a mí me gustaba la música, ¿cómo es? Progresiva. Jethro Tull, Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, Genesis, Led Zeppelin, Pink Floyd, bueno, toda esa onda, ¿no? Y me puse a pasar música y escucharla en la radio. Y me avisa un amigo, me llama por teléfono, un chico que vivía a 10 cuadras de mi casa, a los gritos: ¡te escucho! ¡te escucho! Esas fueron las primeras armas con lo que era la transmisión, ¿no? Y en esa época, resulta, yo tenía 2 amigos que todavía están, Adalbert y Ángel, que eran el U5 Bravo Alfa Hotel y el U4 LR. Hoy en día Adalbert está en Austria, es Oscar Eco 3 Delta de Unión, y Ángel está en Madrid, que es Eco Alfa 4 Golf India Golf. Éramos chicos y no teníamos licencia todavía. Y andábamos con una Tonomax Super Platino, buscando radioaficionados. Yo vivía en Adrogué en esa época. Adrogué y Bursaco es una estación de distancia. Y salíamos a cazar radioaficionados. Fuimos a la casa de uno, nos sacó corriendo. Y después salimos en la casa de otro. Salí de acá. Salí de acá. XJ era la distintiva. Y nos invitó, nos preparó un cafecito, nos mostró el equipo que había hecho él. Él no sabía electricidad. Armó el equipo como se armaba en esa época, con un plano y soldando las resistencias y los capacitores. Era una 6DQ6 por otra y transmisora cristal. La 6DQ6 autooscilando con un cristal, un FT243, ¿viste los grandotes? Sí. Que eran los que aguantaban la corriente de grilla de la 6DQ6, ¿no? Un cristalito de hoy en día no aguantaría ni 5 segundos. Y bueno, nos pusimos a hacer el curso. En esa época en el Radio Club Argentino lo daba un hombre que se llamaba Ricardo Torlasco, LU1CX, que tenía un libro por ahí que decía: yo quiero ser radioaficionado. Era famoso en esa época. Y bueno, con la venia de mi viejo hicimos el trámite para pedir la licencia. Claro, porque eras en esa época. Porque eras menor de edad. Cuando uno ten en cuenta que estamos hablando que yo tendría 12 años. Claro. La licencia me llegó cuando tenía 14 años. Sí. Así que calculá más o menos cómo era el tema en esa época. Y bueno, me llega la L8 Delta Uniform Mike y yo salía al principio con un equipito que tenía 2 SL82. ¿Te acuerdas las válvulas de los tocadiscos? Los que se acuerdan de los tocadiscos Winco. El Winco los monofónicos tenían una válvula SL82 que era un triodo, amplificador de audio y un pentodo de potencia. Había SL82 y había PCL82 que laburaban a 16 volts de filamento. Los transformadores se conseguían en todos lados, eran muy comunes. Entonces me armé un equipito donde una SL82 era oscilador y salida y otra SL82 era el modulador. Modulador. ¿No? ¿Qué tiraría? 3 vatios, 4 vatios.
Me acuerdo que mis contactos eran todos locales, había Claro. mucha gente en esa época. Y la antena ya había cambiado, ya sabía lo que era un dipolo, ya había empezado a leer el Radio Mater Handbook y no hacía las locuras que hacía con la radio en broadcasting. Viste, ya sabía distinguir un poco mejor cómo cargar una antena. La antena ya no era alambre galvanizado, sino que era el 7x080, el que antes era el cable que se usaba comúnmente como masa. Sí. Y la bajada era la bajada uruguaya, el cable de velador trenzado. Quedaba más o menos, qué sé yo, cuántos ohm daba. La cosa es que cargaba la antena y podía comunicar. Entonces, Bueno, Willow, sí. estamos hablando de, como vos decís, ponele 5 vatios, ¿sí? Corregime si estoy equivocado. Como mucho, high power, 5 vatios en amplitud modulada. Sí. Bien. En esa época, la ventaja es que no había el ruido que hay ahora, y había estaciones por todos lados. Claro. O sea, si yo hacía una circunferencia de 1 kilómetro, había 20 estaciones cerca de mi casa. Entonces me escuchaban y podía comunicar. Claro. El contacto más lejano que hice con ese equipo fue Temperley. Adrogué Temperley es la estación que sigue camino a Constitución. Uh-huh. O sea que serían 5 kilómetros, 6 kilómetros, algo así. El mayor contacto que hice. Después ya me armé uno más grande. Una CDQ6 por otra, una 12BY7 oscilando. Claro. O sea, ya le di un poquitito más de power. Pero tendría, ponerle 15, 20 vatios, porque la CDQ6 no es que la había comprado nueva, sino que la había rescatado de televisores. Ya estaban medias agotaditas como para un televisor, pero en radiofrecuencia seguían laburando. Eran bastante nobles esas válvulas. Y así fue que hice la campaña de AM. Ahí ya había llegado, me acuerdo del primer comunicado, lo hice con Villa Ortúzar. Era una cosa de loco. Era un DX para mí impresionante. Yo tendría 14, 15 años. Hice AM bastante tiempo. Lo que pasa es que después, la diferencia de distintiva es que... y en esa época no me quería olvidar. Que yo estaba en el industrial, a los 17 años, yo lo que hacía era cuando terminaba el año, diciembre, enero y febrero, había una fábrica en Avellaneda que yo me iba a trabajar a pulir piezas, ¿viste? Porque los obreros se tomaban vacaciones y tomaban gente de reemplazo. Claro. Entonces, me pasaba diciembre, enero y febrero laburando, haciendo laburos así comunes. Y con los sueldos que cobraba, después vivía todo el año. Re gasolero, ¿te imaginas? Me acuerdo uno de los sueldos que compré un disco de King Crimson y me armé un par de baffles, y con el resto tiré como 6 meses. También, como todo electrónico, en el barrio arreglaba planchas, veladores. O sea, las viejas me tenían en cuenta para las reparaciones hogareñas, ¿no? Sí, de esos elementos caseros, digamos, o sea, domésticos, mejor dicho. Sí. Domésticos, sí, algún que otro ventilador, quizás. Sí, básicamente las radios y los televisores eran una fuente de materiales impresionante. Porque ponele, una radio que tenía un más o menos buen transformador, ya te hacías un amplificador o un transmisor sin problemas, te daba la energía suficiente como para salir al aire. Cosa que hoy por ahí es medio complicado, ¿viste? Ya de las porquerías que tiran, son unas plaquetas que no podés sacar muchos componentes útiles. ¿Viste? En esa época la gran ventaja era esa, que vos con la valvulita era mágica. La válvula hacías cualquier cosa, hacías un amplificador o hacías un transmisor. Siempre andaba. Y si te mandabas una macana, la placa se ponía cereza, pero no se quemaba. Hoy vuelan. Hoy vuelan. Claro. Bueno, la cosa es que en esa época
Sí, yo tenía 17 años porque cumplí 18 en la fábrica, que me cortaron el pelo con un alicate. Empecé a trabajar en Mauro Comunicaciones, que la cosa fue así. Yo, una vuelta, Ángel Mateu, 4LR, había trabajado en Mauro y se había ido. Me dice, che, ¿no querés entrar que andan buscando gente? Bueno, hoy toco el timbre. Hola, yo estudio en el industrial y me gustaría practicar. ¿No tienen un puestito para mí de aprendiz? Sí, pibe, pasa. Hoy en día eso sería impracticable. Inviable. Soy menor de edad, totalmente. Lo estás explotando, juicio laboral ya. ¿Viste? En esa época no, era común que las fábricas tomaran aprendices. Y así fue que entré en la parte VHF de Mauro Comunicaciones. Y ahí aprendí bien lo que era. En el otro piso estaban los de banda lateral. O sea, ahí realmente aprendí comunicación. ¿Por qué? Porque Mauro era una empresa que era conocida como empresa escuela, digamos. Vos ahí aprendías. No te pagaban mucho, pero alcanzaba y aprendías. Generalmente los ingenieros que salían de la facultad iban a Mauro, hacían un año y pico, aprendían bien cómo era la realidad de las cosas y de ahí se iban a Philips, a Tevicon Fapeco, a la Armada, a lugares más importantes, pero la escuelita era Mauro, digamos, no en esa época. Claro, era como una pasantía, digamos, ¿no? Era como, claro, una pasantía. Vos aprendías sí o sí. Estuve en el armado de equipos de VHF, que los hacía desde la plaqueta, que me tocaba agujerear la plaqueta de fibra de vidrio, montar todos los componentes, calibrarlos. Era muy interesante. Hasta la otra, que era la chantada. Mauro tenía unos equipos que se llamaban Cóndor, que eran totalmente fabricados ahí, ¿no? Los Cóndor 2. Y después vino una serie que se llamaba Horizon, los Horizon 2, que la propaganda decía Mauro, Horizon 2, una realidad tecnológica nacional. Y en realidad eran unos equipos estándar, marca estándar japoneses, que yo le sacaba la chapita y le ponía la chapita nueva que decía Mauro Comunicación. Era una truchada de aquello. O sea que teníamos de las dos versiones. La nacional pura y la realidad tecnológica nacional berreta, que era un equipo contrabandeado, seguro, porque eran unos piratas que le poníamos como si fuera industria nacional. Y bueno, eso ya, digamos, como que la parte de comunicaciones ya me empezó a gustar más, ¿no? Aparte, Mauro tenía algunos históricos, como el viejo Navata, el 5AQ, que era un histórico de la radio, que charlaba con... Éramos varios radioaficionados en Mauro. Mauro tenía 2 hijos. Uno que era el gerente, que era un Isidoro Cañón, que le gustaba la guita, la joda. Y otro que era... se enfrascaba en el laboratorio, ¿viste? Me acuerdo en esa época tenían un analizador de espectro, un Marconi de 0 a 60 megas, en esa época, del año 77, 78. Y el Mauro, no el de la joda, sino el otro, me había enseñado a usarlo. Yo estaba re feliz. Estuve un par de años. Después, pues el viaje era muy arduo, ¿viste? Yo tomaba el tren 5:55 y entraba a las 7 a la fábrica. A las 4 de la tarde me iba de la fábrica y de ahí no me iba a mi casa, me iba a Longchamps a estudiar en el industrial. Llegaba a mi casa a 10:30, 11 menos cuarto de la noche, me pegaba un baño, comía algo, me iba a dormir y al otro día 5 de la mañana de vuelta, ¿viste? Era bastante duro el tema, pero me sirvió porque aprendí mucho. La cosa es que después había ido al cumpleaños de un amigo y tenía un tío que me dice, mira, yo necesito a alguien que me arregle las radios y los grabadores, yo arreglo televisores, tengo un negocito acá nomás en Bursaco. Bueno, dale.
Entonces me fui de Mauro. El día que me voy, el gerente de personal me dice, te duplicamos el sueldo. No, ya es tarde. Ya fue. Claro, ya está, ya me había comprometido con la otra gente. Y entonces, nada que ver, el negocio abría a 10 de la mañana, era bien tranquilo, ya no madrugaba, eso fue un cambio importante. Y arreglaba la radio, los grabadores, viste que en esa época se usaba mucho, los cambios de correa, todo ese tipo de cosas. Aprendí que nunca más iba a trabajar con clientela, viste, porque la clientela es jodida. Me acuerdo que había venido un pibe, me trajo una radio, me dice, es de mi hermano, no anda, dice que es un cablecito. Entonces yo le digo, bueno, que me diga qué cablecito es, yo no le cobro. Acá hay una promo que el cablecito del soldado no se cobra, pero me tenés que decir cuál es. Vino el hermano, casi me mata, bueno. Pero, viste, odiaba el trato con clientes. La cosa es que después me voy a otro service más cerca de mi casa, a 5 cuadras, y ahí engancho el mantenimiento de un amplificador, un UCOA, de válvulas, y unos baffles Sono que eran de la municipalidad, de la Dirección de Cultura. El famoso UCOA, me hiciste acordar, el famoso UCOA, ¿te acordás? El UCOA de 100 con L34, ¿ya? Un fierro. Sí. Fierro monumental ese bicho. Y resulta que el director de Cultura me dice, mire muchachos, no me pueden dar una mano, yo tengo un acto y necesito que me pasen música, un micrófono. Yo digo, ¿usted no es Delillo, el pintor? Me dice, sí, yo soy Neco, mi viejo era pintor, pintaba cuadros, como en sus pasatiempos, ¿no? Y conocía a los artistas de Almirante Brown, se conocían entre ellos. Me dice, sí, gran amigo, ¿no me podés salvar? Sí, yo en esa época le di jockey, viste, como todo di jockey, yo tenía un par de parlantitos, unos grabadores, viste, esas cosas, un par de micrófonos. No, quédate tranquilo, lo que no tengo es movilidad. No, yo te mando una camioneta a la municipalidad. Bueno, barro. Hacemos el acto, el tipo chocho, y me dice, ¿no querés venir a laburar conmigo? Y bueno, y ahí fue que entré. 15 de agosto de 1980, entro a la municipalidad como auxiliar administrativo. Mirá. Era lo que había. Y en esa época, ahí empecé a ver un poco lo que era el Estado, ¿no? Sí. Yo tengo en cuenta que en esa época mi sueldo, yo laburando todos los días 7 horas, era menor a la jubilación de mi viejo. O sea, en esa época, la municipalidad, o sea, vos hacías como que trabajabas y la municipalidad hacía como que te pagaba. Esa era la idea. Pero como yo estaba estudiando, estaba todavía en el industrial, no me había recibido, y a mí me pareció bien, bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque después vino Martínez de Oz, vino toda la debacle y se fue el país a la miércoles, y yo por lo menos tenía laburo. Después fue mejorando, en la época de Menem, mejoraron los sueldos, y bueno, terminamos bien. Te aviso, Willow. ¿Cómo? Willow. Sí. Yo creo que por lo que charlamos anteriormente a esta charla que estamos teniendo hoy, afortunadamente, vos escuchaste varias charlas de las que ya se hicieron acá en Locos por el CW, y sabés muy bien que acá estamos entre adultos. Si querés decir se fue toda la mierda, no hay problema, no tenés no tenés la obligación. Acá se permiten, mientras no ofendamos a nadie, se permiten malas palabras, como cuando ya llevo 1 hora y media de programa y aquí la producción me dicen cortala, flaco, dejá de romper las pelotas, así que dale tranquilo, no sacá lo que tenés adentro. Sí, te hago el reconto año por año de lo que fue la vida mía, ¿no? Sí. Estamos haciendo una biografía. Y bueno, en esa época yo ya empiezo a hacer sonido. Yo siempre me consideré un albañil del sonido, ¿viste? O sea, hacía cosas simples, actitos, pequeños recitales. Después
La municipalidad se fue profesionalizando, se creó la Casa de la Cultura, se hacían cosas más importantes. Después ya teníamos un equipo de sonido de mucha mejor calidad, una consola Soundcraft de 32 canales, ya una cosa mucho más power, ¿no? Más como corresponde. Terminamos con una consola digital, con pantalla de LEDs, ¿viste? Terminamos bien. Ahora siguen los chicos que me reemplazaron, ¿no? Pero pude hacer varias cosas interesantes. Sonido, ponele, venía León Gieco, de Antonio Terragorrós, Lito Nevia, Silvina Garré, Claudio Gavis, qué sé yo, un montón de artistas más o menos buenos que uno les podía ofrecer un servicio más o menos decente, ¿no? Como corresponde. Sí, porque y muchos actos oficiales. Sí, porque, a ver, convengamos que por ahí, voy a lo último que dijiste, por ahí, está bien, tampoco le podés errar, ¿no? Tampoco podés fallar, o no se debería fallar en un acto oficial, un acto, no sé, por el Día de la Bandera y demás. Ahora, si tenés que organizar todo el sistema de audio y demás, y te viene, como vos bien dijiste, en aquella época, igualmente hoy siguen siendo unos grandes, ¿no? Unos monstruos. Te viene León Gieco y no podés fallar ahí, no podés fallar porque te tiran al tacho. Y aparte, ponele, con el que mejor trabajé fue con Lito Nevia. Ah, mira. Porque Lito vino, ponele, el espectáculo era a las 8 de la noche, era a las 2 de la tarde, ya estaba probando sonido, ajustando todo como él quería, con tranquilidad, sin maltratos, ¿viste? Ni ningún vedetismo. Cero. Venía a charlar con nosotros, macanudísimo. Cero arrogancia, digamos. No, un tipazo. La verdad, 10 puntos. No que los otros fueran malos, pero sí, fue un capo. Y bueno, ahí arranco con el sonido. Y dejo un poquito la radio. O sea, el tema fue que en el año 80 y algo hubo un problema en la Subsecom, no sé si hubo un incendio, qué cuerno. La cosa es que cuando voy a renovar mi licencia, ya le habían dado a otro, a Pergamino. ¿Te acuerdas la época de la banda agraria y eso? Sí. Le había agarrado uno de Pergamino. Ahí yo me calenté, y ya no estaba haciendo mucho, me estaba muy dedicado a... Ten cuenta que el tema del sonido es bastante esclavo, porque yo laburaba todos los fines de semana, sábado, domingo, y no solamente el tema de saber mezclar, ecualizar o esas cosas, sino que me armaba los equipos, porque al principio trabajaba con equipos míos. Me armaba los amplificadores, las consolas, los baffles, las luces. Hacíamos también obras de teatro, donde yo hacía la iluminación, tenía una consolita de luces y unos reflectores que se usaban en esa época de lámpara incandescente, unas lámparas grandotas, de 1000 vatios, y hacía todo ese laburo, ¿no? Entonces ya no tenía tiempo para la radio. Radio, lo único que me quedaba era el receptor, que a mí siempre me gustó escuchar, hacer radio escucha. En esa época la BBC de Londres, que sonaba el Big Ben al comienzo de la transmisión, Radio Nederland de Gilbert Sumolanda, escuchaba los reportes y a veces algunos conciertos que daban que eran buenísimos. Algo que me causaba gracia, a veces escuchaba Radio Moscú y pasaban los reportes, fulano de tal, de Montevideo, Uruguay, nos escucha bien, mandamos los saludos, y de pronto cuando el que escribiera de Cuba, y acá tenemos al camarada Pinino Gadorcha y las trompetitas para él, y sonaban unas trompetitas de bienvenida, ¿viste? Porque era un camarada. Esas cosas de radio. Vos un radio escucha que haya en la audiencia, por ahí se acuerda de eso. Pero a mí, por lo menos, me causó gracia siempre. Mirá, seguramente debe haber algún radio escucha
ya sea ahora en vivo o luego cuando escuchen, disfruten la charla en nuestro canal de YouTube. Eh, pero sí te puedo hablar de mi persona. Yo durante mucho tiempo, y aún después cuando ya obtuve la licencia y demás, me dediqué, me dedicaba muchas horas a la escucha de estaciones de radiodifusoras en onda corta. Era muy interesante. A las que nombraste vos, por ejemplo, agrego RFI, Radio Francia Internacional, por ejemplo. Claro, sí. Y mirá, tendría que buscar, porque no sé si te acordás, Willow, no sé si vos lo hacías, que vos le podías mandar, eh, llamémoslo, vamos a trasladarlo a lo nuestro, a los radioaficionados, vos le podías mandar una QSL, le podías mandar un reporte de Claro, con escucha. el Simpo. Exactamente. Y los tipos, fuera de broma, eh, nadie me lo puede desmentir, y los tipos te respondían y recibías. Sí, a mí me mandaron un banderín de Radio Nederland. Exactamente, te mandaban, no sé si ahora eso se seguirá usando, quizás no, las épocas cambiaron, estamos hablando de muchos años atrás, pero yo me acuerdo que recibía sobres como vos bien decís, banderines, la programación, realmente algo extraordinario, ¿no? Sí, sí, era muy importante la radiodifusión en Sí, onda corta en esa época. sí, sí, sí. Y bueno, la cosa es que después yo me quedé caliente, no tenía que volver a hacer el curso de nuevo, viste, en esa época no podías rehabilitar licencia. Hoy vas con la licencia, que todavía la tengo, la licencia original, y te la podés renovar. En esa época no. Así que la radio quedó en un cajón porque yo estaba a full con el sonido y en los ratos tiempos que tenía estaba en un grupo parroquial de acá de la parroquia de Bursaco, una asociación de campamentos, que hacíamos campamentos a Bariloche, a Sierra de la Ventana, a Tandil, de acuerdo a la edad, ¿no? Los más chicos iban a Tandil, los preadolescentes a Sierra de la Ventana y de 16, 17 para arriba íbamos a Bariloche. Claro. Y estábamos, qué sé yo, a veces los campamentos duraban 20 días, 25 días, de los cuales por ahí estábamos algunas excursiones 7, 8 días adentro de la montaña, la pasábamos 10 puntos. Unos lugares fantásticos, maravillosos. Entonces yo estaba en otra, aparte teníamos un grupo que hacía asistencia social, íbamos a barrios carenciados, teníamos una revista, o sea, mucha actividad. Entonces ya no hacía radio AM y mucho menos, ¿no? Aparte ya empezaba a surgir con fuerza el banda lateral y bueno, el AMero ya iba quedando un poco en desuso, ¿no? Esos fueron unos 10 años más o menos. Y después resulta que yo me había quedado con un transmisorcito de banda ciudadana que usábamos en la banda ciudadana en esa época era el WhatsApp de ahora, ¿no? Exactamente. Nosotros manteníamos en el canal 21 y generalmente cuando vos decís banda ciudadana, por ahí algún radioaficionado dice, claro, decían cosas procaces, soeces y chabacanas. No, nada que ver, era un grupito de amigos que nos comunicábamos por radio. No había teléfono celular en esa época. Claro. Y la conversación generalmente era, che, soy fulano, puse la pava, el que trae los bizcochos viene, dale, nos juntamos a tomar mate en la casa de ese pibe. Y yo lo tenía también por otra cosa. Con un amigo teníamos un sistema de propaganda móvil en la vía pública, ¿no? Ajá. Un Citroën, un Peugeot 504 con bocinas arriba y salir a hacer propaganda, ¿viste? Y las campañas políticas y esas cosas, ¿no? Entonces teníamos la radio por si pasaba algo, ¿viste? Entonces el chofer nos llamaba y dice, che, se me rompió el cassette. Bueno, ¿dónde estás? Ahí vamos y te salvamos. Otro que se quedaba, che, se apagó el motor, no arranca. Bueno, y vamos. Entonces con la radio estábamos 100% atentos de lo que pasaba en cada audio, en cada auto, ¿no? Y así fue que con unos muchachos
O sea, yo había tenido licencia, otro también dice, che, ¿por qué no volvemos? Bueno, dale. Y ahí tuvimos que hacer el curso de nuevo. Yo lo hice en el Radio Club Almirante Brown. Lo que pasa es que en esa época había que esperar, porque había 2 cursos de 30 personas cada uno. Era la época que no había celular y las repetidoras se usaban en realidad para fines comerciales. Vos escuchabas, vieja, estoy llegando a poner las milanesas, lima whisky tanto, ¿viste? Era una forma de comunicación, ¿no? Eran dos cursos por año. 2 cursos por año. Claro, 2 cursos por año. Sí. Y bueno, así fue que hice el curso y me dieron la Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima en el 96, me parece. 95, 96, por ahí. Y ahí ya, yo en esa época tenía un FT80, y bueno, ya después le compré el Roímetro, un Revex, que todavía lo tengo, y el Dipolito, y bueno, y volvimos a la radio normal, ¿no? ¿Y dónde? Y acá viene el tema. Ahí está, sí. Creo que vas a donde yo iba. Claro, acá viene el tema de cómo nace la telegrafía. Bueno, resulta que, un poco como le pasó a Lexu, yo tengo un amigo de muchos años, de la época de la parroquia, Javier, el U5 Delta Sierra Fostro, que él era telegrafista, fue el primer telegrafista del grupo, ¿no? Y me muestra una tarjeta QSL en 80 metros de Estados Unidos. Y a mí se me abrieron los ojos, digo, esto es fantástico. Porque nosotros en 80, ponele Paraguay y hasta por ahí. La cosa es que, bueno, le digo, Javier, haz una cosa. Yo le doy un recorte del diario y vos telegrafíamelo. Y yo veo si lo puedo decodificar. Ahí más o menos la cosa fue empezando, ¿viste? Despacito a sacar letras y números. Muy despacio. La mano cambió con Saúl, el U7JT, ya fallecido, un hombre que fue fundador del Radio Club de Lomas y del Radio Club Almirante Brown, que me dice, no, pibe, toma, te presto esto, copiátelo. Eran unos discos de vinilo de la Marina Norteamericana, que eran el Codemaster, se llamaba, y eran grupos de letras. ¿Qué pasa? Usaban el método, creo que se llama Fastword o algo así, que es transmitir la letra a velocidad, pero con mucha separación entre letras. Por ejemplo, uno de los problemas que habíamos tenido, que nosotros habíamos traído una vuelta, un viejo radioaficionado, el viejo Dursi de Longchamps, que claro, él era telegrafista del correo, creo, una cosa así. Y claro, cuando a él le enseñaron, lo encerraron en un cubículo y le dieron morse hasta que le sangraban las orejas, ¿viste? Entonces una vuelta vino a dar un curso de telegrafía, nos anotamos como 6 o 7, el viejo empieza, a los 20 minutos levanta la cabeza y dice, ¿y cómo fue? Claro. Al otro día no vino nadie, por supuesto. Obviamente. En cambio el Codemaster era, ponele, la B no era ta, tit, 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 sino que la B era ta, tit, tit, tit. Esperabas un rato, ta, tit, 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 la otra, ¿no? Entonces la letra ya se te iba pegando a la musiquita. Lo que iba variando era la distancia entre letras. Bueno, con ese Codemaster puedo decir que aprendí telegrafía. Y con un grabadorcito que tenía, yo hice los primeros contactos, muy, muy con miedo, ¿viste? Pero bueno, sabían que era principiante y me iban contestando. Y ahí más o menos empecé a lograr práctica. Y fui logrando poder dominar el Morse, ¿no? Había llegado hasta las 15 palabras, más o menos. Y yo hice CW, ahora no puedo hacerlo, porque hace 6 años empecé con el Parkinson, ¿viste? Entonces no tengo sin control lo que se llama motricidad fina en la mano. Empiezo a hacer CW, hago una letra, 2 y después sale cualquier verdura.
tengo lo que se llama movimientos involuntarios, ¿viste? El Sí, famoso tembleque. sí, A veces por ahí me había, notas que la voz no sale media modulada, es porque me agarra la tembladera y no puedo parar, ¿viste? ahora, te hago, Eh, sí, antes de, porque te iba a preguntar una cosa, eh, pero ya que tocaste el tema, que tocaste el tema, mira, ahí está la jauría, ahí está la jauría, ahí está, ahí está la jauría de Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima. Raro que acá no apareció la jauría todavía. Ojo, ojo, porque acá en cualquier momento arrancan. Eh, y dado que vos tocaste el tema, Willow, dado que vos lo tocaste, sí. no, no te está claro que por el tema de la movilidad que tenés, digamos, no me acuerdo del término que utilizaste, discúlpame, por ahí no podés transmitir con un manipulador o te cuesta, ¿sí? Pero por ejemplo, si bien no somos por ahí de esa época o no nos gusta mucho, no podés eh, hacer telegrafía a través de una computadora. Sí, pero no es lo mismo. Claro, 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 Yo claro, incluso había pensado en claro. un momento, ¿viste Ed, LW3 Delta Golf? Sí, sí, Él sí, hace morse trompetita. Por ejemplo, cuando tiene que leer algo, con él lo lee haciendo sí, ¿viste? sí, 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 Yo había pensado en algún momento tener un microfonito en la boca y cuando hago el tut, que se pegue un relé, ¿viste? sí, Había pensado en eso, pero lo que pasa es que eh, en la mayoría de las veces tiemblo como una hoja, ¿viste? Entonces claro, no, se me complica un montón. sí, sí, Incluso el morse trompetita, que lo había pensado en algún momento, pero a medida que avanza el tema, ¿viste? Cada vez tengo un menos dominio de las variables del cuerpo, ¿viste? claro, Entonces se me hace difícil eso también. sí, sí, Este, pero bueno, son cosas que pasan. sí, obviamente, Radio hago muy pocas. Yo siempre digo que no hago radio, yo hago radios. claro, Porque, por ejemplo, armé un equipito, el Frankenstein, lo probamos, lo armó un montón de gente. Hay un video de Mario, el un Hotel Golf Bravo de Belville, comunicando con 4 watts desde Córdoba con Chile. Viste, un par de equipitos. No sé, bueno, el equipo lo armé, lo probé y lo regalé. Ahora estoy con otro, con el Pichiruco. Hago un par de contactos y los regalo, ¿viste? No, a mí me gusta armar los aparatos. No soy tanto de comunicar. No estoy tan comunicativo. Mismo FT8 hice un par de contactos porque hice una interfaz, ¿viste? sí, sí, Estoy así, de vuelo corto, digamos. sí, Y yo, yo te, sí, sí, obviamente, quienes hemos tenido la oportunidad de conocerte desde hace varios años atrás, sabemos que, como tantos otros, aclaro, como tantos otros, eh, Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima, Willow, y lo identificabas con el laboratorio, no todos los días llamando en 20, en 40 y demás. O sea, eso queda claro, eso está claro. Y justamente hablando de armar equipos, de diseñar, del soldador de la plaqueta del transistor. Y porque quiero que toquemos este tema antes que se nos vaya el tiempo, porque yo tengo un recuerdo bellísimo de algo y yo creo que, como lo dije hoy cuando comenzamos, ¿no? Vos ponés en Google, como se dice hoy, googlear Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima y te dice igual GACW7, o al revés, ponés GACW7 y te sale Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima.
Le cuento a quienes nos están escuchando o nos escuchan luego en el canal de YouTube de la radio. Yo tuve la oportunidad de recibir, tal cual lo dijo hace un ratito Willow, un obsequio de parte de él, de la mano del grupo argentino de CW en su momento, hace varios años atrás, del GACW7. Que después me sabrá decir Willow si estoy equivocado, que el GACW7 tenía creo que 1,5 vatios, no llegaba a 2 de potencia, y el GACW7E ya tenía cerca de 5. Ahora lo va a decir él. El GACW7 Willow o LE, no importa, cualquiera de los dos, que todavía sigue vigente, o sea, se encuentran los circuitos para su armado, la explicación para el armado hecha por vos, obviamente. A ver, marcó, digamos, una época, ¿sí? ¿O me estoy equivocando? Sí, la época en que se podía armar sin problemas. Daban un poquito menos, 3/4 de vatio, una cosa así, porque lo que pasa es que ahora te tengo que contar toda la historia con Uranito, que esa es la frutilla del postre, digamos. Sí. Porque nada de eso hubiera sucedido si no hubiera estado él. Perdón. Antes que abarquemos, discúlpame que te interrumpa, Willow, yo sé que es de mala educación. Sí. Vos me estás diciendo que porque la verdad que nunca le puse el batímetro, que yo tenía acá. ¿Vos me estás diciendo que el GACW7 tenía 3/4 de vatio? En la salida de los BD139, sí. Después lo que pasa es que se les puso un lineal a la salida. Uno de los primeros en hacerlo fue César, ¿te acordás? 5FR. Sí. Con el Macrone. Sí. Que le había puesto un MOSFET. Pero eso era un aditivo que se le ponía. No, yo te estoy hablando del que tuve yo. O sea, 3/4 de vatio. De la plaqueta original, 3/4 de vatio. O sea, que yo, los cientos, porque tengo la lista, por ahí anda la lista, si por ahí se busca, se encuentra, de casi más de cientos de comunicados que hice en 40 metros con el GACW7 y una G5RB. No estoy hablando de que tenía una direccional ni un dipolo para 40, una G5RB. Inclusive tengo el gusto de decir y confirmado un contacto con Japón en 40 metros, lo hice con 3/4 de vatio. Exactamente, era lo que daba. Mira 8. A mí me pasó, yo estaba probando un equipo de banda lateral única, un 3DY, que ahora te cuento la historia también de ese equipo. Estaba probando, me estaba escuchando un amigo cerca de mi casa y me retransmitía por VHF, ¿viste? Uh-huh. Y me saluda una estación de Balcarce. Digo, pero mirá que estoy con medio vatio. Me dice, no, acá llegás sobre el ruido, jugado, pero llegás. 600 kilómetros. Con un BD139. No, es bárbaro, es mágico. Cuando las condiciones están, cuando las cartas están echadas, podés hacer maravillosos contactos con poca potencia. Willow, porque te saqué del tema, te pido disculpas, pero quería corroborar lo del tema de la potencia del GACW7. Sí, pero miserable, pero rendidor. Te saqué no, pero aparte, a ver, dejando de lado la potencia, ¿sí? Si era 3/4, 1,5 vatios, 2 medio, yo me acuerdo también el tema de la recepción, o sea, con su clarificador, bueno, espectacular. El que quiera experimentar, googleen, como se dice, googleen GACW7, y van a encontrar los circuitos con la indicación pertinente para su construcción de su autor, Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima. Willow, porque te saqué del tema porque me quería sacar esa duda, disculpame, te pido disculpas. Sí. Te pido disculpas. Retomo el hilo. Ibas a hablar de Uranito, claro.
Claro, ahora te comento cómo fue lo de los Duranitos. Me falta comentarte cómo empiezo con el tema de los QRP. Resulta que sería año 95, 96 más o menos. Un chico del Radio Club se compra un transmisor, un Atlas 210, creo, una cosa así, y lo paga $500. Apa. Cuando lo trae, era una porquería, oxidado por todos lados, desajustado, meado por los gatos, un desastre. Entonces, ahí surge el tema de decir, che, no, porque tengo que yo para esa época el FT80C lo había pagado $500. O sea, como para darte cuenta más o menos una relación. La diferencia abismal de equipo y de tecnología, ¿no? Ahí fue donde dije, no, acá vamos a tener que hacer algo. Empezar a experimentar algo para que los chicos que recién empiezan tengan un transmisor y que sea barato, fácil de armar y que, bueno, puedan hacerse de algo para transmitir sin que los estafen, ¿no? Pues en esa época era la época de las ferias y te cobraban cualquier cosa lo que querían porque no había y bueno, ante la necesidad se abusaba. Ahí empezamos a hacer un transmisor que se llamó el 3DY, que era un transmisor difícil y complicado, como toda primera cosa que haces, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que le empezás a tomar la mano. Hay un capítulo de Los Simpsons que está Homero con Bart ya crecido, y Homero está en un auto volador que anda de costado, choca con todos lados, y Bart le dice, viejo, no tenés que comprar el primero. Nuestro primer 3Y era eso, era un catálogo de buenas intenciones, pero digamos que fue el primer paso, como para decir, se puede. Después fue el tema de empezar a reducirlo, hasta llegar a lo que era el novicio. El novicio era un transmisor de 5 vatios, banda lateral, que hicimos bastantes de eso, para los que recién empezaban, ¿no? Y realmente eso anduvo muy bien. Bueno, la cosa es que fue, en esa época yo había entrado en un concurso que era el Manchester Mineira. Ajá. Justo había tenido un fin de semana libre, algo así, que coincidía y bueno, me puse a hacer el concurso. En la época que se mandaba la planilla por correo, sí, no existía la internet y el formato cabrillo, ni el ADIF. Bueno, la cosa es que hago el concurso y quedó justo en la mitad. Ponele, si había 300 concursantes, yo quedé 150. Y me gustó, digamos, interesante. Lo que pasa es que no lo pude volver a repetir porque yo los fines de semana era generalmente cuando más laburaba, ¿no? La cosa es que un día, sería 1998, 1999, aparece Uranito en el Radio Club Almirante Brown. Nosotros en esa época, con que estaban los viejos, nos juntábamos los domingos a la mañana. Y aparece, ¿no? Y bueno, charlando, me pregunta, ¿alguien hace telegrafía? Yo levanto la mano. ¿Y alguien hace concurso? Yo levanto la mano. Y ahí empezó la buena onda, ¿no? Es decir, hizo concursos y es telegrafista. Después cuando se enteró que yo hacía los aparatitos, en esta época, yo me acuerdo, nos habíamos juntado en el comedor de la Policía Federal, cerca del departamento de policía, ahí en Belgrano y no me acuerdo cuál era, Solís creo que es. Atrás había como un comedor grande que era de la policía, lo Alberto le había pedido y hicimos una de las primeras, si no fue la primera, reunión del GACW. Y después empezamos a hacerlas en la calle Callao del Congreso a media cuadra, en un tenedor libre, porque Alberto decía de que la tenían podrido, que los viejos si le daba pollo querían carne, si le daba carne querían pollo, como el comedor de la policía era menú único, a algunos les gustaba, a otros no. Entonces, en el tenedor libre cada uno pedía lo que quería y no había problema. Nadie se quejaba. Claro. Ahí me lleva aparte y me dice, para la reunión de noviembre quiero el QRP, o sos boleta. Y digo, bueno, vamos a empezar a hacer un equipito de telegrafía. Y ahí empezamos con la línea de los GACW. Como siempre, no compres el primero,
hicimos uno experimental, un receptor que era muy bueno y un transmisor que era pasable, pero líneas separadas. Era transmisor por un lado, receptor por el otro. Que fue los GAWT y GAWR. Esos fueron los primeros. Y una de las cosas que tenía Alberto era que era extremadamente hinchapelota. Él estaba en todas. No me digas, vos no se que le escapaba una. No me digas. Entonces me llamaba, che, ahí escuché otro por ahí abajo, fabricar un lineal. Bueno, yo me pongo a trabajar. Che, ahí tal cosa. O sea, él estaba. Y en una de las veces me llama y dice, Willo, hay un concurso en España, tenemos que participar. Un concurso para hacer un transmisor, algo. Y digo, bueno, Alberto, déjame que lo estudio. Bueno, la cosa es que ahí surge, por iniciativa de él, el GAWT-E de España. Y sacamos un tercer premio. Que Alberto estaba caliente y dice, no, merecemos el primero. No, está bien, Alberto. Los premios los hacen los gallegos, los ganan los gallegos. Nosotros nos dan un tercer premio bastante bien. Y ahí surge el GAWT-E. Con el empuje de Alberto, que estaba atento a todo lo que pasaba y nos paraba de llamar para ver cómo andaba la cosa. Así que por eso sí, siempre lo recordamos con cariño porque era el motor, el alma mater de todo, ¿no? Sí. De las reuniones y de las cosas que podemos hacer. Aparte algo interesante que vos comentaste, yo me reía, ¿no? Por dentro cuando lo dijiste, que te llevó a un costado y te dijo, para la reunión de noviembre, quiero el QRP, si no te pego una patada en el culo, vamos a hablar en criollo. Y era la característica de Alberto, pero ojo, que no se malentienda, porque los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y estar tiempo con él, no estamos hablando de alguien que era imperativo y demás, pero tenía esa capacidad con una calidad, una política, sinceramente era envidiable, muy difícil de lograr, de ponerte en el camino desafíos, ¿sí? Que vos no podías decirle que no, pero no porque, a ver, porque fuese, ¿cómo te puedo decir? No, por ahí no me sé explicar, pero el tipo te decía, hagamos esto, pero te daba las razones, los por qué y demás, independientemente de que por ahí uno podía discutir con él. De hecho, al menos yo he tenido muchas idas y vueltas con Alberto, siempre en buenos términos, de hecho, pero el tipo te ponía objetivos, que en realidad se los ponía él también, porque él se hacía cargo de esos también objetivos. Ojo, no es que te dejaba solo, arreglate como puedas en el medio del desierto, pero de esa manera, con esas, como vos contaste, si no está para noviembre, te pego una patada en el culo. Pero vos sabías que no te estaba diciendo que te voy a pegar una patada en el culo, sino que era que te decía, hagámoslo, laburemos, hagámoslo, saquémoslo. Era una manera muy, muy particular, y yo te diría que hasta, no sé cómo decirlo, inteligente que Alberto Uranito tenía cuando veía algo y decía, tenemos que llegar a esto, tenemos que lograr hacer esto. Después del resultado, obviamente sabemos que hay muchas variantes, ¿no? Muchas cosas que pueden pasar en el camino, pero tenía esa capacidad de convencimiento que era fantástica, ¿no? Sí. Aparte, él se había quedado contento. Yo en esa época escribía en la revista Saber Electrónica. Ah, mira. Cosas de audio y de radio, por ejemplo, un frecuencímetro, un medidor de inductancias, algunos receptores simples, los transmisores, por ejemplo, todo eso yo lo publicaba. Y le caigo a la casa y les regalo las dos revistas,
la que tenía el transmisor y la que tenía el receptor, los primeros GSW que habíamos hecho. Y quedó enloquecido, estaba rechocho. Una creo que se la choreó Marcelo Franco. Pero me acuerdo la alegría que tenía de que el Grupo Argentino de Telegrafía tuviera la difusión que tenía en esa revista, que en esa época casi no había internet. Yo me acuerdo que los artículos los grababa en un disquete de los de 3 y pico, ¿te acordás? Los chiquititos. Sí, los chiquititos, sí. Y llevaba a la editorial la cajita con el equipo armado para que le saquen fotos. En esa época no teníamos cámara digital, estamos hablando de la prehistoria, hace 20 años. Obviamente. Entonces le sacaban fotos en el estudio de Saber Electrónica y el texto y los dibujos, los circuitos, las plaquetas, todo eso venían en el disquete. Y eso se publicaba en Argentina, en México. Y lo que pasa es que, por ejemplo, el mercado argentino era chico. En el mercado argentino había como mucho 1.500 revistas. En el mexicano se tiraban 12.000 revistas. Claro. Y las revistas que no se vendían se reencuadernaban y salían como edición internacional. Y salían por todos lados, por toda Latinoamérica. Yo en esa época tenía el consultorio sentimental, tenía los mails de todos lados que me preguntaban de todo. En esa época muchos hoy en día me siguen escribiendo para saludarme. Hay muchachos de República Dominicana, de Venezuela, varios que se habían entusiasmado con esos proyectitos. Y bueno, queda el buen recuerdo. Pero sí, era después, en 2012, empiezo ya cuando la revista deja de salir, porque lógicamente como todo ya nadie compraba revistas, sino que todos empezaban a mirar por internet, hago el blogcito, el qrplw3dyl.blogspot.com. Ese está todavía. Está todavía, sí, ahí guardo, es un archivo de todas las locuras que hice en todos estos años. Hay de audio, hay de radiofrecuencia, hay fuentes. Y ahí están los circuitos del GSW7, ¿no? Creo que esos, no me acuerdo si los había colgado o no, porque se me borraron un par, no sé por qué. No sé si está, me pusiste ahora en alerta, lo voy a buscar. Porque vos sabés que si no, los cuelgo. Vos sabés que hace un par de meses, no muchos, Willow, no muchos. No me acuerdo con quién hablábamos del GSW7. No en el programa, no en las charlas. Yo buscando, como se dice habitualmente, googleando, encontré los circuitos, como dije hoy, inclusive con la explicación tuya, ¿no? Escrita, de ambos, del GSW7 y del GSW7. No recuerdo, sinceramente, si me apurás ahora, no recuerdo si es en el blogspot tuyo, pero que se encuentran seguro, ¿eh? Sí, creo que en el sitio del GSW histórico. Ah, puede ser, sí, en ese seguro que están, sí. Mismo también, ¿te acordás del receptor que había hecho para el Escuelas? Sí. RX7. Sí, señor, sí, ese señor. También está. Sí, señor, sí. Un receptor que... hubo dos. Uno, estoy seguro que lo instalamos en la escuela número 12, Faustino Sarmiento, en el Delta, ¿no? En el Delta de San Fernando. Sí, señor. Ahí en el arroyo Felicarias. Si entran a la página de Leu Escuelas, van a ver la foto con su directora, con el con el receptor que vos amablemente construiste y donaste a LU Escuelas, y lo instalamos para que los chicos hagan escucha en las bandas de radioaficionado. ¿Es correcto? Sí, señor. Sí, y el blog tiene un montón de cosas también. Viste que yo hago mucha cosa de audio, limitadores, controles de tono, etapas de potencia.
O sea, hay hasta este momento como 15 años, 14 años de historia ahí en ese blog, de todas locuras que yo hacía. Porque ponele, yo en una época, viste que yo laburaba mucho ahí en Agrovel, en un momento se arma la Casa de la Cultura, y claro, es un centro cultural enorme con muchas actividades. Lo que pasa es que ponele, algunas veces me tocaba un médico que daba una charla, entonces le daba un micrófono, le ponía el proyector, y el tipo hablaba 2 horas, eran 2 horas que yo me la pasaba en el taller haciendo experimentos, ¿viste? Claro, claro, claro. Aprovechaba el tiempo así. Y entonces ponele, estaba el aparatito hecho y lo colgaba del blog, porque la revista ya había fallecido, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La revista tuvo un tiempo. Igual quedan muchos archivos, creo que se llama Server Pruebas, una cosa así, el sitio donde están ubicados. Y hay algunas cosas que quedaron de esa época, Willow, época de oro. Willow, dame Sí, un segundito, me das. No, no, no cortes, sí, damos. Como todos saben, ya lo hemos pasado en algunas otras charlas. Por ahí me sale algo. Esto se hace desde estos hermosos estudios aquí en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, que es nada más ni nada menos que mi casa, y a veces hay algunas cositas que me hacen que pida 1 minuto o 2 minutos. No me cortes, por favor. dale, Si querés, es más, para no cortar y para que no me quede en blanco, si querés contar eh, la dirección del blogspot, qué cosas pueden encontrar, dale para adelante, dame 30 segundos, 1 minuto y vuelvo, ¿ok? dale. Comento que actualmente estoy haciendo un equipito de AM. Los muchachos acá de la zona me están haciendo amplitud modulada en 40 metros y, por ejemplo, hay unos transmisores hermosos. Acá Martín, Lima Whisky 9 del Tatango Romeo, se armó uno como de 400, 500 vatios de salida con un montón de MOSFET, una preciosidad como está hecho. Y bueno, después tenemos al amigo Javier, que ya lo había nombrado, los 5 de esta Sierra Fostro, también tiene una M de MOSFET y como de ciento y pico de vatios, y ahora está jugando con una 6146, sacándole chispas ahí a la amplitud modulada. Ahora estoy entretenido con eso, prácticamente en algún momento lo subiremos a Blue. Lo que pasa es que estoy medio complicado con el tema de la motricidad de las manos, entonces me cuesta un montón ponerle lo que es apretar una tuerquita, ensartarla y apretarla. La plaqueta que antes me llevaba una tarde, ahora me lleva una semana. Pero sigo adelante, no, en eso no aflojo. El día que no tenga proyectos me declararé oficialmente viejo. Por ahora sigo jorobando. Y en 40 BLU estoy probando uno que hice que se llama el Pichiruco, que está hecho con bobinas de jeringa, que son inventos de un amigo nuestro, Guille LW4 Delta Zulu Charlie de Longchamps, que siempre nos asombra con sus proyectos. También tiene una prolijidad impresionante, envidiable, las cosas que hace, los receptores y todos los inventos chinos que realiza. Da mucho gusto el verlos también, ¿no? De algo tan bien hecho. Así que en eso andamos con ese tipo de inventos y cosas raras. Después estuve haciendo un compresor de volumen, porque saben que, por ejemplo, cuando uno habla por un micrófono, a veces se producen picos en la voz, ¿no? Esos picos pueden provocar una distorsión e incluso pueden quemar algún transistor del modulador o algo de eso. Entonces yo había hecho hace mucho un limitador, hay varios limitadores. Algunos son ópticos, por ejemplo el L2A, que tiene como resistencia variable una LDR, una resistencia dependiente de la luz. Entonces cuando uno habla muy fuerte se prende una lamparita y la LDR empieza a conducir y baja el volumen. Hay otros que son AFET, como el LX1176. En el blog tengo uno parecido,
que usa el FET como resistencia variable. Es como si fuera un potenciómetro controlado por tensión. Después hay otros que son ABCA, que es Voltage Control Amplifier, o sea, amplificador controlado por tensión, que son hechos con transistores e integrados comunes. O sea, los VCA profesionales están hechos con transistores todos en el mismo sustrato, ¿no? Para que tengan la misma ganancia. Yo lo que hago es simple, agarro 3 transistores y los voy midiendo con el tester, los que tienen la ganancia más parecida van a la plaqueta. Claro. Un método criollo pero efectivo. Ese no falla, ese no falla. Sí, ese. Así que más o menos ahí te conté un poco la vida, que en definitiva cómo pasó de rápido. Sí, Cuando me dicen tengo 64, digo no lo puedo creer. Bueno, varios no lo podemos creer, la edad que tenemos. Un suspiro. Empezás a hacer un raconto, digamos, y por ahí decís, a veces las dos cosas, ¿no? Decís qué poco hice o qué mucho hice, ¿no? Están las dos miradas, ¿no? Willow, Claro. Sí. Para ir finalizando, porque acá ya la gente de producción siempre me empieza, ya a partir de las 19:10, 19:15, me empiezan a sí, me empiezan a mirar, viste, a decir, che, flaco, córtenla con esto. Bueno, hace un par de programas conté que los directivos de la radio quieren que Loco por el CW no se haga más, porque dicen, che, venimos con tal cantidad de oyentes y que empieza Loco por el CW, nadie entiende nada, se van todos a la mierda. ¿Cómo ves? Esta sí es la típica pregunta que hago, la única que se parecería a una entrevista, digamos, a una entrevista. ¿Cómo ves la radioafición hoy? Al menos en nuestra zona, ¿no? Obviamente. Mira, es lo que hay. Vos, por ejemplo, me gustó. Una de las cosas que me gustó, no se habla. Me gustó eso, sí. Me gustó eso, es lo que hay, me gustó eso. Claro, vos fíjate que hoy los chicos no hablan, chatean. Es cierto. O sea, nosotros en nuestra época de jóvenes, si queríamos charlar, nos juntábamos y hablábamos, bigote a bigote. Sí. Hoy en día lo hacen por la pantalla de un celular. Por eso no te extrañe de que todo el mundo esté en FT8. Porque las que hablan son las computadoras. Nosotros somos meros intermediarios, digamos. Ojo, no le quito mérito, ¿eh? De hecho, yo he hecho un poco de FT8 para probar. Pero ha cambiado porque el hombre ha cambiado. O sea, los pibes hoy en día tienen otras ideas distintas a las que teníamos nosotros en nuestra juventud. Y en nuestra juventud había viejos carcamanes que decían, lo que no es AM no es radio. Y bueno, sí. La banda lateral sabemos lo que fue, no podemos negarnos al avance. Ahora la banda lateral está medio en decadencia y están todos en FT8. Y bueno, es lo que hay. El cambio de la radioficción viene con el cambio de la humanidad. ¿Será bueno? ¿Será malo? No sé, te lo digo en 100 años. Claro, vos sabés que me resulta, sinceramente, ¿no? ¿Ves? Y ya nos enganchamos en otro tema y no terminamos más. Y después pasa esto, son programas de 1 hora y media. Pero bueno, vos sabés que es muy interesante lo que vos comentás. Y tendría que buscar por ahí alguna, porque por ahí debo tener algo, de que aquel dicho, todo tiempo pasado fue mejor. Claro, y yo vos sabés que eso lo charlábamos y te diría lo discutíamos, y como cuando digo discutir hablo de charlas o discusiones, pero en buenos términos, con respeto, ojo, no como suele pasar ahora, ¿no? Que se terminan cagando a trompadas y enemistad además. Lo charlábamos mucho justamente con Uranito.
Yo voy más para el lado que vos estás comentando. Van cambiando las épocas, hay avances, la humanidad, como vos bien dijiste. Después me voy a tomar el atrevimiento, Willow, de hacer un recorte y pasarlo en escrito a lo que vos dijiste, que me resultó muy interesante. La humanidad va cambiando, y no es que lo pasado fue mejor y lo de hoy es peor. Quizás por una cuestión generacional y demás, nosotros digamos, no, che, era más lindo cuando charlábamos, como vos bien dijiste, ese famoso término bigote a bigote. Pero bueno, vos también lo dijiste, los de amplitud modulada tiraban mierda sobre el banda lateral cuando salió. Tan simple como eso. Sí, vos sabés que en filosofía hay una palabra griega que se llama kairos, que se puede traducir como el momento justo. Ajá. Y yo una de las ventajas que tuve fue haber vivido en el kairos de la electrónica. Porque yo arranqué con las valvulitas, seguí con los transistores, pasamos por los integrados, y ahora por los LDMOS y todo ese tipo de cosas, y los DDS, que para mí es brujería, pero bueno, hay que aceptarlo. Yo tuve la oportunidad de hacer todo el camino, claro, desde ajustar un transmisor nada más con un tester, a tener un instrumental, tener un analizador de espectro en mi casa, por ejemplo. Claro. Algo que yo a los 18 años veía como imposible. O sea, eso fue una ventaja, haber nacido y haber encontrado la vocación de la electrónica en el momento justo. Exacto. No, pero sinceramente, Willow, me quedo con... Después te lo voy a robar, si me permitís, te lo voy a robar. Sí. Te lo voy a robar. Con gusto. Te lo voy a robar y lo voy a colgar en la página del GUCW, porque va más allá del CW, de esto, aquello. Creo que hasta inclusive va con respecto a la vida, ¿no? A la vida cotidiana, digamos. O sea, hoy uno va a un negocio y te dice, no, te cobramos con el... escanea el QR, y vos decís, ¿qué carajo es el QR? El otro día después de mucho tiempo, fui a comer una pizza con mi señora y mi hija, y bueno, la carta, no, dice, fíjese, acá tiene el QR, fíjese, ahí está el menú. Yo dije, ¿qué tengo que sacar el celular para ver qué carajo voy a comer y cuánto sale? Como vos dijiste, sí, es un mundo distinto. Es un mundo distinto, y yo no sé, sinceramente lo digo, esto ya es una opinión obviamente personal, no sé quién está capacitado para definir, ¿sí?, o sentenciar si es mejor o peor. Como vos bien dijiste, dentro de 100 años, obviamente nosotros ya nos vamos a estar, quizás se pueda saber si fue mejor o peor. Si fue para mejor o peor. Sí. Es lo que nos toca. Willow. Sí, antes de terminar, por favor. Yo querría decir algunas palabras, como decía Tincho Zavala. Lo que vos quieras. Los agradecimientos. El primer agradecimiento para vos por mantener este canal de comunicación, y sea en directo o en diferido por YouTube, encontrarnos todos los viejos amigos. Eso es un placer. El otro agradecimiento público es a la patrona, a la jefa, que mi señora, que tiene el aguante pobre de bancar todas las locuras y delirios. Ya muchos años, ya van como 30 años, que me viene aguantando todos los experimentos y cosas raras. El nombre, danos el nombre. María Laura. María Laura, de hecho, el cariño a María Laura, y bueno, ¿qué va a hacer María Laura? Vos lo elegiste hace ya muchos años, así que... El soporte emocional
cuando a veces cuando las cosas no salen bien o cuando uno no está a 10 puntos, totalmente. Está siempre ahí incólume. Y otro agradecimiento para la banda del Radio Club Almirante Brown, que nosotros somos un radio club chiquitito, lo comanda Martín, Lima Whisky 9 Delta Tango Radio, y más que un radio club somos una familia, ¿no? El EU3 Delta Yankee. Más de 30 años de amistad, y estamos siempre para las cosas buenas, para las cosas malas, en los momentos tristes, en los momentos de fiesta, y eso es un soporte, ¿no? Un soporte emocional muy, muy importante, así que no quería dejar de agradecer a toda la banda por el soporte. El EU3 Delta Yankee. El EU3 Delta Yankee, que habías venido de esa vuelta de tanto calor. Que tuve la suerte en febrero, sí, en febrero del 2005, mirá cuánto pasaron, ¿no? Sí, estaba Tito Corda. Sí, Tito Corda, Raulito, Eusebio Ecofostro, Lima Whisky 2 de X, de acá nos fuimos con Daniel, el U2 Fostro Lima November, bueno, y después toda la tropa ahí del EU3 Delta Yankee que nos atendieron como reyes en la participación en ese momento por el 40 aniversario de la primera participación en equipo, ¿sí? En el ARRL de CW, ¿no? Sí, como no me voy a acordar, por favor. Así que, buenísimo, Gaby. Willow. Damos el saludo entonces a toda la audiencia, te agradezco nuevamente, y bueno, quedamos cuapé. El agradecimiento, Willow, es de nuestra parte, de parte del GUCW, de mi parte a nivel personal, porque realmente tenía ganas de charlar con vos, de que tengamos esta charla, porque siempre está bueno rescatar, digamos, y como yo siempre comento, ¿no? Como siempre digo, rescatar no solo y hacer conocer no solo las vivencias, experiencias, anécdotas y demás de gente, bueno, como en tu caso, con muchos años de radio, de electrónica, de soldador, de plaquetas, transistores arriba del lomo y de CW, obviamente, sino también que ya hemos tenido casos de también darle un espacio también a la gente que está empezando, que es muy importante también escuchar a la gente que está empezando. Ojo, y vuelvo a repetir, si bien esto se llama Locos por el CW, la idea es siempre hablar con gente que lleve, digamos, la radioafición, que evidentemente y afortunadamente, aunque podemos coincidir que las épocas cambiaron y demás, sigue dando que hablar. Y sabemos que el que se tomen el trabajo de destinar, como le digo a todos los y las que participan aquí en Locos por el CW, que se tomen el trabajo de destinar un viernes a la tardecita, a la tarde, una hora y media o lo que fuese, para participar en estas charlas que tan bien nos hacen. Realmente sabemos que no digo que sea un sacrificio, pero es algo interesante, y que en este caso el agradecimiento va de nosotros para vos, Willow. No, un placer y un gusto haber compartido una hora y pico charlando de nuestras cosas, ¿no? De nuestro hobby, que es tan importante para nosotros, ¿no? Que nos ha moldeado. Claro. Bueno, acá tengo un mensaje de un colega que tiene una particularidad. Ya empiezo a comentar cosas y nos vamos a la mierda. No, que tiene una particularidad. Debe tener varias, pero bueno, digo una, ¿no?
es loco por el CW, ¿sí? Es loco por el CW, como vos, como yo, como tantos otros. Ya lo vamos a tener, no se me va a escapar, ya se lo dije, no se me va a escapar. Nos escucha desde el primer programa, nos escucha a veces viniendo del trabajo, pone el celular y va escuchando la radio, que es Cristian, el E1DXG, que te manda muchos saludos, Willow, te manda muchos saludos. Te agradecen. Y dice, claro, pero mirá por dónde se anota. Ja, 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 mi señora igual me tiene una paciencia. O sea, no se anotó por el lado, che, ¿cuál es el transistorete? No, se anotó por el lado de que la patrona, nuestras patronas, tienen una paciencia, admirable. Willow, te mando el abrazo, nuevamente el agradecimiento enorme por haber participado, por haberte tomado este tiempo para charlar con nosotros, muy importante. Y para quien llegó tarde a la charla, bueno, mañana ya la tienen en YouTube, muchachos, ya saben, buscan el canal de Punto Cero Radio y ahí va a estar la charla completa con el amigo Willow, sí, Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima. Willow, te mando un abrazo, el saludo a la familia, sí, buen fin de semana y seguramente nos estamos escuchando en otro momento. Buenísimo, David, abrazo grande y aguanta el CW por siempre. Por supuesto. Y así nos despedimos en la emisión de hoy de Locos por el CW con Lima Whisky 3 Delta Yankee Lima, con Willow. Y te cuento algo, ya lo sabés porque lo hemos difundido en las redes, lo que se viene el viernes que viene, lo que se viene el otro viernes, ¿sí? Lima Whisky 8 de RU, después viene el primer especial de Locos por el CW. Se viene algo que vamos a tener, y lo voy a decir en orden alfabético para que nadie se ofenda. CX1 Sierra India, ¿sí? Toma nota, LU7 Julia Delta Foxtrot y PY3DU, con una charlita, bueno, pero va a ser algo específico. Y te digo más, tan específico y puntual, no te asustes, que vas a tener material sobre los temas que ellos van a tocar, vas a disponer del material para su descarga en el sitio web del GUCW. Ojito, te hablo. Y para diciembre, bueno, no, el viernes que viene te voy a comentar para diciembre. Ya está armadita la grilla, excepto el último viernes de diciembre, que no va a haber programa por compromisos laborales de esta parte. El último va a ser el 19 de diciembre. Pero el resto de los viernes de diciembre, prepárate, porque Locos por el CW, para terminar el año, imperdible. Nosotros dejamos aquí, como decimos, el piloto automático de Punto Cero Radio con buena música. Nos encontramos la semana que viene, si todo va bien, ¿sí? Con Lima Whisky 8 de RU, el amigo Alejandro, que en realidad va a salir como PY5 Radio Zulu Uniform, creo que es, porque está en Curitiba, ¿sí? Así que nos estamos escuchando, encontrando y disfrutando el viernes que viene. Listo, buen fin de semana, a pasarla lindo y a disfrutar de la vida y sobre todo del CW.